Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Rodrigo. Soy párroco en una comunidad pequeña al norte de Nuevo México. Llevo 32 años sirviendo a la iglesia, y en todo ese tiempo nunca vi algo como lo que ocurrió hace 5 años, con un joven seminarista llamado Tomás. Lo conocí cuando tenía apenas 18 años. Era callado, muy observador y profundamente creyente. Tenía esa mirada de quien ya había vivido más de lo que correspondía a su edad. Tomás llegó al seminario recomendado por otro sacerdote del sur del estado. Desde el primer día mostró disciplina impecable. Era el primero en llegar a misa y el último en salir de los rezos. Nunca lo vi levantar la voz, ni quejarse, ni mirar a nadie con desprecio. Pero había algo difícil de explicar. Siempre parecía estar escuchando algo, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Se quedaba quieto, mirando hacia un punto fijo, como si estuviera esperando que alguien le hablara desde otra parte. Una noche, después de las completas, se me acercó. Me dijo que necesitaba confesarse. Accedí de inmediato. Entramos al confesionario. Cerré la rejilla y esperé, pero Tomás no comenzó de inmediato. Pasaron unos segundos largos, luego minutos. De pronto, dijo en voz baja: «Lo que voy a decir, padre, no es mío». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, algo cambió en su voz. No sé cómo explicarlo. Era su voz, sí, pero había algo dentro de ella, como si hablara alguien más a través de su garganta. Las palabras salían lentas, en un idioma que no reconocí. No era latín, ni griego, ni ningún idioma que hubiera escuchado en todos mis años de formación en T. Sentí una presión en el pecho. Me faltaba el aire. La luz dentro del confesionario, tenue, comenzó a parpadear. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero entonces vi cómo la rejilla del confesionario respiraba. No estoy diciendo que se movía por el viento, respiraban como un pulmón, inhalaba y exhalaba. Sentí que algo estaba con nosotros ahí adentro. La voz seguía, murmurando cada vez más rápido. Yo no podía moverme. Fue como si una fuerza invisible me mantuviera clavado en el asiento. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Escuché un zumbido en los oídos y un estallido seco dentro de mi cabeza. Luego, silencio en total, el tipo de silencio que no debería existir. Después de lo que sentí como horas, la voz se detuvo. Me puse de pie con dificultad y salí del confesionario. Corrí al otro lado, y ahí estaba Tomás, con la mirada perdida, los labios secos, la sotana empapada de sudor. Le hablé, no respondió. Le toqué el hombro, nada nera, como si no estuviera ahí. Desde ese día, Tomás no volvió a decir una sola palabra. Los médicos no encontraron daño físico alguno. No era parálisis, ni trauma cerebral. Su cuerpo estaba bien, pero su alma no. En el seminario intentamos continuar. ¿Cómo se pudo? Lo enviaron a distintas clínicas. Psicólogos, psiquiatras, hasta otros sacerdotes intentaron hablar con él. Nadie logró que dijera una sola palabra. Un año después, lo trasladaron a una casa religiosa para casos especiales, no muito longe de Santa Fé. Eu visitei 2 vezes. Ele me olhava como se me reconhecesse, mas era como olhar para um espelho coberto de poeira. Uma vez, tentei confessá-lo de novo. Quando abri a pequena portinhola do confessionário, ele simplesmente fechou os olhos e começou a chorar, mas sem som. Sempre apenas rosto em desespero mudo. Todavía conservo la grabación de la cámara de seguridad de la iglesia. TESA. La imagen es un poco oscura, pero lo suficientemente nítida como para mostrar algo imposible. Durante la confesión, incluso con las puertas cerradas y sin nadie más en la iglesia, aparece una sombra que cruza lentamente el pasillo. Hacia el altar no se parece a nadie más. Es alta, alargada y
Se mueve como si estuviera bajo el agua. Nunca le he mostrado esta grabación a nadie ajeno a la iglesia. Las autoridades eclesiásticas me pidieron total discreción. Me dijeron que lo que Thomas reveló esa noche no era una confesión cualquiera. Era un canal abierto, un portal. Hasta el día de hoy, mantengo el confesionario cerrado después del atardecer. Y a veces, al pasar por allí de noche, oigo un leve susurro que viene de adentro. No entiendo qué dice pero estoy seguro que es la misma voz. Y Thomas sigue vivo, pero ya no está con nosotros. Me llamo hermano Julián, soy monje benedictino desde hace 40 años, y lo que voy a contar ocurrió en el monasterio de San Eloy, en Galicia, España. Un lugar apartado, silencioso, rodeado de colinas cubiertas de niebla, la mayor parte del año. Siempre fue un sitio de paz. Hasta que esa mujer apareció. Era una madrugada de noviembre, fría, húmeda, con una lluvia fina, que parecía no querer detenerse. Me encontraba de guardia en la portería, algo que acostumbrábamos rotar entre los hermanos mayores. A eso de las 3:30, escuché el sonido de la aldaba de hierro golpeando la puerta principal. Al principio creí que era el viento, pero volvió a sonar golpes lentos, insistentes. Salí con una linterna y abrí la pequeña mirilla de madera. Allí estaba ella, una mujer mayor, encorvada, cubierta con una manta gris que apenas le protegía del frío. Su rostro estaba arrugado, su piel pálida, y tenía los ojos completamente abiertos. No parecía asustada, pero tampoco normal. Estaba detenida, congelada, como si no supiera si debía hablar o no. ¿Qué desea, señora?, le pregunté. Entonces respondió con voz firme, seca, como si hablara desde un sitio profundo. Necesito un exorcismo ahora. Sentí un escalofrío inmediato. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si no fuera una súplica, sino una orden. Le pedí que esperara, que avisaría al prior, pero ella negó con la cabeza y repitió: no tengo tiempo. Está dentro de mí. En ese momento, los perros del campo detrás del monasterio comenzaron a ladrar. Unos segundos después, se callaron todos al mismo tiempo. No era normal. Nunca lo había visto pasar. Salí y abrí la puerta. El olor que venía con ella era insoportable. A humedad vieja, a tierra cerrada, carne en descomposición. La invité a pasar, pero no se movió. No puedo entrar, dijo. No me dejan. Le pregunté quién no la dejaba. Bajó la cabeza y murmuró algo que no entendí. En su voz se volvió cada vez más ronca. Le pregunté su nombre. Le pedí que esperara en el pórtico, mientras yo iba a buscar al padre Martín, el exorcista del monasterio, cuando regresamos 5 minutos después. Ya no estaban. Buscamos por los alrededores. Llamamos su nombre, aunque no lo conocíamos. No había rastro de ella, ninguna huella. Y la lluvia no era lo suficientemente fuerte como para haber borrado todo tan rápido. Era como si nunca hubiese estado allí. Pensamos que tal vez fue una alucinación mía, o una mujer perdida que se alejó, hasta que, 2 semanas después, volvió a la misma hora. Mismos golpes, al mismo rostro, mismas palabras. Necesito un exorcismo. Está dentro de mí. Esa noche éramos 3 los que la vimos. Uno de los hermanos intentó tocarla, pero su mano pasó por su cuerpo como si fuera humo, y cuando la linterna apuntó directamente a su cara, algo cambió. Su piel empezó a oscurecerse, no como si estuviera sucia, sino como si se apagara desde adentro. Volvió a desaparecer, sin correr, sin moverse. Simplemente dejó de estar ahí. A partir de entonces, comenzó a venir cada viernes, por la madrugada. Siempre igual, pidiendo lo mismo. El prior nos prohibió abrirle. Dijo que si no podía cruzar el umbral, era porque algo se lo impedía, pero todos sentíamos su presencia. Algunos hermanos decían escucharla llorar detrás de la puerta.
Otros aseguraban verla sentada en la capilla. Aunque nadie la había dejado entrar, finalmente, el padre Martín decidió investigar. Revisó archivos antiguos del monasterio y encontró algo inquietante. En 1902, una mujer de nombre Rosalía fue acusada de brujería por un sacerdote local. Había sido excomulgada y se decía que murió apedreada por los mismos vecinos que ella ayudaba con remedios. Su cuerpo, según el registro, fue abandonado a las puertas del monasterio, donde nadie quiso enterrarla. El acta lo dejaba claro. Fue negada sepultura en tierra sagrada por orden del prior. Era ella, decidimos entonces hacer una misa especial en su nombre, pidiendo por su alma. Pero esa noche, mientras los hermanos rezaban en la capilla, las velas comenzaron a apagarse, solas, una por una, y en el altar apareció una mancha oscura, como de hollín o ceniza. Nadie había estado cerca, no había fuego, pero el mármol quedó manchado para siempre. Desde entonces, ella no volvió a aparecer con tanta frecuencia. Solo viene una vez al año, siempre el mismo día, siempre a la misma hora, siempre diciendo lo mismo: necesito un exorcismo. Está dentro de mí. No sabemos si aún busca ayuda o si simplemente repite lo que decía en vida. Algunos creen que está atrapada en el último momento antes de morir. Otros que no murió del todo. Yo ya no sé qué pensar. Pero cada vez que escucho ese golpe en la puerta, a las 3:33, me detengo, respiro hondo y rezo por ella, porque aunque sé que está muerta, su voz suena cada vez más viva. Me llamo Padre Elías. Llevo más de 30 años sirviendo como sacerdote, y lo que voy a contar ocurrió en una abadía retirada en las afueras de Salamanca, España. Fui enviado allí por el obispado como parte de un programa de restauración espiritual en recintos abandonados. El lugar llevaba cerrado casi medio siglo, y desde la primera noche supe que algo allí no estaba en paz. La abadía estaba en ruinas parciales, pero la capilla principal permanecía sorprendentemente intacta. Durante los primeros días me dediqué a limpiar y organizar lo básico para poder celebrar misa de vez en cuando. La primera manifestación ocurrió exactamente a la medianoche del cuarto día, mientras rezaba el rosario. Oí un sollozo apagado, que parecía provenir del altar. Pensé que podría tratarse del viento colándose entre las piedras viejas, pero el lamento persistía. Cuando me acerqué, lo vi con mis propios ojos: una figura femenina, con hábito antiguo, de rodillas frente al altar. Su velo estaba empapado, como si hubiese estado llorando durante horas. No parecía verme, ni responder a mis llamados. Desapareció en cuanto intenté acercarme esa noche. No dormí. Al día siguiente, revisé los registros históricos del lugar. Descubrí que allí, en 1871, una joven novicia llamada Sor Clara se había suicidado dentro del convento, tras ser rechazada al no poder completar sus votos. El escándalo se había ocultado y su cuerpo jamás fue sepultado en tierra consagrada. En las noches siguientes, la escena se repetía. La monja aparecía siempre a la misma hora, en el mismo lugar, llorando frente al altar. Comencé a orar por ella, a ofrecerle misas, a dejar velas encendidas, pero nada parecía aliviar su tormento. Una noche decidí quedarme oculto en el confesionario antes de la medianoche, observando desde las sombras. Cuando el reloj marcó las 12, Sor Clara apareció, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, una figura masculina oscura se materializó, alta, con la cabeza cubierta por una capucha. No se movía, solo la observaba. La novicia lloraba con más fuerza, como si suplicara algo. Mi cuerpo entero se paralizó. En cuanto quise salir del confesionario, el pestillo se cerró solo, sin explicación. Escuché pasos acercándose, y luego una respiración detrás del biombo. No había nadie,
y sin embargo sentía claramente una presencia observándome desde el otro lado. Las velas se apagaron sola, y el frío que invadió la capilla fue insoportable. Recité una oración de liberación, en voz baja, y al terminar, un grito agudo resonó por toda la nave. Cuando salí del confesionario, ambos, la monja y la figura oscura, habían desaparecido al amanecer. Encontré frente al altar un rosario antiguo, corroído por el tiempo con las cuentas quemadas. Jamás oí hablar de algo así. Ese día no volvió a manifestarse, pero dejé la abadía pocos días después. Nunca volví. Alguien más deberá intentar llevarle paz a ese espíritu atrapado, pero no seré yo. Lo que vi allí me dejó marcado para siempre. Me llamo Padre Adrián. Llevo más de 3 décadas como sacerdote, y lo que voy a contar ocurrió hace unos 15 años, en el norte de España, en la región de Galicia. Me habían asignado temporalmente a supervisar los archivos y bienes eclesiásticos de un antiguo monasterio benedictino que había sido clausurado a mediados del siglo pasado. El lugar, aunque deshabitado, aún pertenecía a la diócesis y debía mantenerse cerrado. En espera de una posible restauración, el monasterio estaba aislado, rodeado de bosques espesos y colinas. Durante el día, se sentía el peso de los siglos en sus muros, pero de noche todo se transformaba. No había electricidad, y yo dormía en una pequeña habitación improvisada con velas y un hornillo de gas. Fue en la tercera noche cuando escuché por primera vez los pasos venían desde la parte más profunda del monasterio, donde se encontraba la antigua capilla subterránea. Era una zona sellada por seguridad, pues el acceso era peligroso debido al deterioro del suelo y al moho acumulado en las paredes. Pero los pasos eran constantes, lentos, y terminaban justo debajo de donde yo dormía. A la mañana siguiente bajé a inspeccionar, convencido de que debía ser algún animal, o quizá el viento filtrándose. Pero al llegar, encontré algo que me inquietó en marcas de pisadas en el polvo, como si alguien hubiera caminado con sandalias monásticas, las mismas que usaban los benedictinos siglos atrás. No había señales de entrada forzada, ni rastros de animales. Consulté al encargado del archivo diocesano, y él me mencionó que en el siglo XIX, un monje llamado Fray Elías había muerto en esa capilla tras encerrarse voluntariamente durante semanas en ayuno y oración. Nunca se supo con certeza cómo murió, pero algunos rumores afirmaban que se había vuelto loco, que hablaba con alguien que decía estar más allá del velo. En esa noche recé más de lo habitual, pero justo a las 3:12 de la madrugada, escuché nuevamente los pasos. Esta vez, bajé con una linterna y un crucifijo en mano. Entré en la capilla subterránea, y fue allí donde lo vi a un hombre delgado, vestido con un hábito antiguo, de espaldas a mí. Estaba frente al altar, inmóvil. Pensé que era alguien disfrazado, quizás un vagabundo, hasta que lo llamé y avance un poco, y en ese momento la linterna se apagó. Todo quedó en absoluta oscuridad. Solo escuché una respiración profunda, muy cerca de mí, como si alguien me estuviera mirando fijamente en la penumbra. Sentía tan intenso que me paralizó entera. Encendí la linterna de nuevo con las manos temblando, y ya no había nadie. Pero en el altar había una palabra escrita con algo que parecía ceniza en silencio. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, mandé sellar esa capilla con cadenas bendecidas. Pero durante las 2 semanas que estuve ahí, cada noche a la misma hora, volvían los pasos. Siempre bajaban, pero nunca subían. Como si esa cosa aún caminara en círculo, esperando ser escuchada o liberada. No volví jamás a ese monasterio, pero hasta el día de hoy sueño con esa figura de espaldas. Nunca supe si realmente era Fray Elías o algo que tomó su forma.
Me llamo Padre Ernesto. Soy capellán de un convento benedictino ubicado en los alrededores de Salamanca, España. Llevo casi 3 décadas viviendo entre estos muros centenarios, rodeado de silencio, oración y antiguas devociones. Sin embargo, hubo una noche que rompió por completo la paz de este lugar sagrado, y que todavía hoy me cuesta relatar sin sentir un escalofrío. Todo ocurrió una madrugada del mes de noviembre, hace unos 8 años. Llovía con fuerza y el viento soplaba, como si quisiera arrancar de raíz los cipreses del cementerio anexo. Yo estaba en la pequeña capilla interna rezando maitines cuando escuché los golpes. No suaves, no discretos, eran insistentes, desesperados, golpes fuertes contra la puerta de entrada principal del convento. Lo primero que pensé fue en un accidente o algún peregrino extraviado, aunque era muy raro que alguien anduviera por aquí a esa hora. ¡Qué la tormenta! Tomé mi farol y salí por el pasillo de piedra, acompañado únicamente por el eco de mis propios pasos y el sonido lejano de la lluvia. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer empapada, de unos 30 años, vestida con un hábito antiguo de novicia. Estaba descalza, temblando y cubierta de barro. Me miró directo a los ojos y dijo, con una voz firme y pausada: «Soy la hermana Lucía. Vengo del año del Señor de 1631. Me he escapado del fuego». Pensé que deliraba. Tal vez algún tipo de trastorno, un caso psiquiátrico. Pero había algo en su rostro, una tristeza profunda, como si realmente hubiese cargado siglos de angustia. La invité a entrar. Le ofrecí una manta y un poco de agua, pero no quiso sentarse. Mantenía la espalda recta, las manos cruzadas y los ojos bajos, como si aún obedeciera reglas de otro tiempo. Comenzó a contarme que pertenecía a un convento que existía en el mismo terreno donde ahora estábamos. Pero en el siglo XVII dijo que esa noche, en su tiempo, había visto a sus hermanas arder vivas en un incendio que consumió todo, que antes de morir, una de ellas, la priora, la obligó a rezar un salmo específico en voz alta, con la promesa de que el tiempo se abriría. No supe qué decirle. Llamé a una de las hermanas que cuidaba de las enfermas, la hermana Teresa, para que me ayudara a tranquilizarla, pero cuando volvimos a la sala donde la había dejado, ya no estaba. Buscamos por todo el convento, patio, pasillos, celdas, capilla, nada. No había rastros de barro, ni de agua en el suelo. La manta que le di seguía doblada sobre el banco, seca, como si nunca hubiese sido usada durante semanas. Intenté convencerme de que había sido una visión, o que quizás me había quedado dormido rezando, pero unos meses después, durante unas obras de restauración en el subsuelo del convento, los albañiles encontraron restos calcinados de vigas antiguas, y entre los escombros, lo más perturbador, una pequeña cruz de hierro con las letras LDJ grabadas. Consultamos antiguos archivos eclesiásticos. En efecto, en 1631 existió un convento femenino en el mismo terreno, y en noviembre de ese año se reportó un incendio que acabó con todas las monjas. Una de las víctimas registradas se llamaba Lucía de Jesús. Nunca volvió a aparecer, pero desde aquella noche, cada noviembre, exactamente a la misma hora, la puerta principal del convento recibe 3 golpes secos, como si alguien del pasado aún intentara entrar. Me llamo Padre Julián. Llevo más de 3 décadas sirviendo a la iglesia, y lo que voy a relatar ocurrió en una pequeña parroquia rural en Segovia, España. Era una iglesia sencilla, rodeada por bosques y colinas silenciosas. Cerca de allí, a menos de 200 metros, se encontraba el antiguo cementerio de los monjes benedictinos, abandonado desde hace más de un siglo. Nadie se acercaba a ese lugar desde que, según los ancianos del pueblo, lo cerraron por motivos que jamás fueron del todo explicados. Todo comenzó un domingo por la mañana,
Durante la misa, estábamos en la consagración, cuando la puerta principal se abrió lentamente, con un crujido seco que resonó en toda la nave. Todos se giraron. Una niña de unos 7 años estaba de pie en el umbral. Iba descalza, con un vestido blanco manchado de tierra y hojas secas en el cabello. No parecía perdida. Caminó con tranquilidad por el pasillo central y se detuvo justo frente al altar. Me miró fijamente y dijo con voz clara: vengo del cementerio de los monjes. Ellos me mandaron a buscar al padre. En el silencio fue absoluto. Lady Seymour. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Traté de acercarme a ella, pero retrocedió unos pasos y señaló hacia la salida. Él ya despertó. Está caminando, dijo. Su voz no era agresiva, pero tampoco parecía la de una niña común. Sentí algo oscuro y antiguo detrás de sus palabras. Uno de los sacristanes intentó sujetarla por el brazo, pero cuando la tocó, se desmayó al instante. Cayó al suelo como si le hubieran arrancado el alma. La niña se giró, caminó de vuelta hasta la puerta y simplemente desapareció. En cuanto cruzó el umbral, salimos corriendo tras ella, pero no había ni rastro, ni huellas, ni señales, nada. Después de aquello, la parroquia entera cayó en una especie de angustia colectiva. Comenzamos a escuchar cánticos en latín durante la madrugada, aunque nadie estaba en la iglesia. Las velas se encendían solas. En una ocasión, al abrir el confesionario, encontramos marcas de garras por dentro, como si algo hubiese intentado salir con desesperación. Decidimos investigar el cementerio de los monjes. Fui acompañado por 2 religiosos que habían venido desde Madrid. Apenas cruzamos la verja oxidada, los 3 sentimos un peso en el pecho. El aire era espeso, y los árboles alrededor parecían muertos por dentro. Al llegar a la cripta central, donde se enterraban los abades, notamos que una de las losas había sido removida. No rota, removida desde dentro. En su interior no había restos humanos, solo un hábito desgastado, una cruz rota y una nota escrita con letras torcidas: él aún respira y tiene hambre. Desde entonces cerramos la iglesia al público. Solo yo entro, y solo durante el día. Cada noche alguien deja marcas de barro en el altar, siempre las mismas pisadas pequeñas y descalzas, que se detienen justo frente al sagrario. No he vuelto a ver a la niña, pero en más de una ocasión he oído su voz llamándome desde la entrada, repitiendo una y otra vez: San Padre. Él ya despertó. Me llamo Padre Eusebio. Soy párroco en una pequeña comunidad rural en Nuevo México, Estados Unidos. Llevo más de 30 años en el ministerio y he visto muchas cosas extrañas, pero ninguna como esta. Todo ocurrió hace apenas 2 inviernos, en una capilla aislada en los márgenes del desierto, donde los fieles son pocos pero devotos. Había una mujer mayo, doña Clara, que venía a confesarse todos los viernes a las 7 de la noche. Siempre era puntual, caminaba con dificultad, usaba un velo oscuro y sostenía un rosario desgastado entre las manos temblorosa. Entraba, se arrodillaba en el confesionario y hablaba en voz baja, apenas audible. Nunca decía cosas terribles, pequeñas culpas, pensamientos impuros, palabras de enojo con una vecina, lo típico. Yo le daba la absolución, ella me daba las gracias con un susurro y se marchaba. Pasó así durante meses. No conversábamos fuera del confesionario, y yo apenas la veía fuera de ese momento, hasta que un día, la señora que limpia la capilla me preguntó: Padre, ¿cómo es posible que siga viniendo doña Clara, si ella murió hace más de 3 años? Yo fui a su velorio. Creí que era una confusión. Busqué su nombre entre los registros parroquiales. Y sí, allí estaba: fallecida en noviembre, 3 años antes, sepultada con misa de cuerpo presente. Incluso firmé el acta. No dije nada a la señora, pero esa misma noche a las 7, me senté en el confesionario, temblando, y allí la vi entrar.
An igual que siempre, con su andar lento, su velo negro, el rosario en las manos, se arrodilló, habló en voz baja, paró, esta vez. Presté más atención. Su voz no parecía venir del otro lado del biombo. Era como si surgiera desde dentro del confesionario, o peor, desde dentro de mi cabeza. Sentí un frío punzante, un zumbido en los oídos, y no podía mover las piernas. Me limité a recitar la fórmula de absolución. Con la voz quebrada cuando me atreví a mirar. No había nadie. Pensé en cerrar la capilla, hablar con el obispo, pero no lo hice. Quizás por miedo, quizás por respeto. Y así, cada viernes, la anciana volvió. Siempre a la misma hora, siempre con las mismas culpas. Una noche decidí esperarla fuera del confesionario. Quería verla desde otra perspectiva. Me escondí detrás de una columna y observé. A las 7 en punto, la puerta se abrió sola. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera. Y entonces escuché el crujir de los bancos de madera. Pasos invisibles caminaban hacia el confesionario. La luz tutiló, y luego silencio absoluto. Me acerqué. Dentro del confesionario, el rosario de doña Clara colgaba del reclinatorio. Aquel mismo que había sostenido durante todas sus confesiones, solo que ahora estaba cubierto de ceniza. Lo conservo hasta hoy. No sé si fue una manifestación de su alma, una penitencia desde el más allá, o una especie de necesidad espiritual que no alcanzó a resolver en vida. Solo sé que desde entonces, a veces, a las 7 en punto, el viento abre la puerta de la capilla y el confesionario cruje, y aunque nadie entra, yo escucho un susurro que dice: Padre, me acuso de... Me llamo Padre Eusebio. Soy sacerdote desde hace 23 años, y lo que voy a contar ocurrió en una pequeña parroquia rural de Chihuahua, México. Hasta hoy sigo sin entender cómo fue posible, y cada vez que lo recuerdo, se me hiela la sangre. Era una mañana de domingo, temprano, y la iglesia aún estaba vacía. Faltaba una hora para la misa de las 8, cuando la señora Clara irrumpió corriendo por la puerta principal, gritando que su hijo, Emiliano, había desaparecido. Había ido a acólito durante la misa del jueves anterior, y después de eso, nadie lo había vuelto a ver. Al principio, pensamos que se habría extraviado en el trayecto a casa, o que quizás algún vecino lo habría llevado a su rancho, pero conforme pasaban las horas y luego los días, la posibilidad de un secuestro o algo mucho peor se volvió inevitable. La policía local revisó cada rincón del pueblo, casa por casa. Los habitantes organizaron brigadas para buscar por los cerros, arroyos y hasta pozos secos. Yo mismo participé de las búsquedas, aunque una extraña inquietud crecía en mí desde la noche de su desaparición aquel jueves. Al terminar la misa, recuerdo que Emiliano fue el último en salir. Había estado ayudándome a guardar unos objetos litúrgicos en la sacristía. Lo vi entrar por última vez al pequeño cuarto contiguo al altar, y juraría que no lo vi salir, pero no quise suponer nada. No tenía sentido. El cuarto fue inspeccionado muchas veces. Nada, solo objetos sagrados, manteles, velas y un crucifijo antiguo de madera que colgaba torcido en la pared del fondo. En la madrugada del 6º día, fui despertado por el repicar de una de las campanas pequeñas, la que colgaba junto al altar mayor. Eso era imposible. Nadie tenía acceso al templo a esa hora. Me vestí rápido, crucé la casa parroquial y entré por la puerta lateral de la iglesia. Como estaba completamente oscuro, pero una tenue luz parecía emanar del altar. Al acercarme, sentí una presión en el pecho, como si el aire pesara más. Fue entonces cuando lo vi a Emiliano, tendido boca arriba sobre el altar, dormido, vestido con la misma sotana blanca que usaba el día que desapareció. Tenía los pies descalzos, el rostro sereno, y sostenía un rosario entre las manos.
No había ninguna señal de violencia o deshidratación. Al contrario, parecía haber dormido apenas unos minutos. Lo llamé con miedo, y al tocarle el brazo, despertó suavemente, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas, hijo?, le pregunté con el alma temblando. Su respuesta me dejó paralizado. Estuve todo el tiempo aquí. Pero ustedes no me veían. Solo el padre Esteban venía a hablarme. El padre Esteban había sido sacerdote de esa parroquia hacía más de 40 y había muerto en 1991. Yo mismo había visto su fotografía colgada en la pared del archivo. Llamamos a la policía, a los médicos y a su madre. Todos quedaron perplejos. Los análisis no mostraron signos de desnutrición, ni deshidratación, ni estrés físico. Emiliano estaba completamente sano, pero lo más extraño fue que su cuerpo no tenía rastros de polvo o suciedad. Era como si hubiese sido colocado en el altar minutos antes de que yo entrara al día siguiente. Emiliano me buscó a solas y me dijo que el padre Esteban le enseñaba cosas del cielo, pero que no podía contarme nada porque si lo hacía, las voces de abajo se enojarían. Le pregunté qué voces eran esas. Las que caminan detrás del altar cuando no hay nadie. Susurró. Esa frase me dejó helado. Justo detrás del altar hay una antigua puerta sellada con cadenas. Según los registros, lleva a un pasadizo que conecta con una antigua cripta donde, en siglos pasados, se enterraban sacerdotes. Nunca se ha abierto desde que yo estoy allí. Nadie tiene la llave. Desde ese día, Emiliano dejó de venir a la iglesia. Su madre dijo que ya no quería hablar de nada que tuviera que ver con Dios. Volvió silencioso. Algunos vecinos dicen que lo han visto en las noches, caminando solo frente a la iglesia, como si esperara que alguien lo llamara desde dentro. Yo nunca he vuelto a dormir bien. Todas las madrugadas, despierto a la misma hora con el sonido, la campana resonando en mi cabeza, y a veces creo escuchar pasos en el altar, aunque la iglesia esté vacía no, pero lo que más me inquieta es que la foto del padre Esteban, la que colgaba en el archivo, desapareció sin dejar rastro. En su lugar, alguien colocó un papel con una frase escrita a mano. La misa continúa, aunque los fieles ya no estén vivos. Me llamo hermano Octavio. Soy fraile franciscano desde hace 34 años, y lo que voy a contar ocurrió en un convento antiguo, ubicado en las afueras de Ávila, España. Un lugar silencioso, rodeado por bosques espesos, donde el tiempo parece no pasar, y las oraciones aún resuenan entre las piedras. En 2019, me asignaron temporalmente para colaborar con la pequeña comunidad que aún habita este convento. La estructura era vieja, con pasillos estrechos, muros agrietados y un altar barroco que parecía mirar con tristeza a quienes se acercaban. Allí no había electricidad en todas las salas, y las velas seguían siendo nuestra luz principal en las noches. En una madrugada de marzo, poco después de las 3, me desperté sin razón aparente. El silencio era total. Me vestí con la túnica y bajé hacia la capilla principal para rezar. Pero al acercarme al altar, lo vi a un niño de no más de 8 años. Estaba de rodillas justo frente al sagrario. Estaba vestido con una especie de hábito blanco antiguo, con los pies descalzos. Rezaba en voz muy baja, repitiendo el Padre Nuestro en un tono monótono. La luz de una vela cercana apenas iluminaba su rostro, pero pude ver que tenía ojeras profundas y las manos manchadas de tierra. Al principio pensé que se trataba del hijo de algún visitante o alguien del pueblo. Me acerqué con cautela y le pregunté su nombre. Solo se levantó lentamente, me miró con unos ojos oscuros y tristes y caminó hacia el lateral del altar, donde simplemente desapareció. No quise decir nada durante el desayuno, pero por la tarde tomé valor y le pregunté al hermano Ramiro, el más antiguo del convento, si alguien había traído un niño últimamente. Su rostro cambió al instante.
ese niño. Lo hemos visto antes. Todos. En algún momento, según me contó, durante la Guerra Civil Española, en 1937, un grupo de milicianos tomó el convento por la fuerza. Entre los refugiados había una mujer herida con su hijo. El niño, según los registros de la época, murió durante un bombardeo. Como no pudieron salir del lugar por el asedio, los monjes lo enterraron en secreto, justo detrás del altar. Desde entonces, generaciones de frailes afirmaban haberlo visto, rezando, caminando en silencio por los pasillos, o simplemente mirando desde una esquina. Intentamos localizar los restos, pero al excavar detrás del altar, no encontramos nada. Ni huesos, ni ropa, ni señales de tumba. Solo tierra compacta y piedras viejas. Pero la sensación de que alguien nos observaba desde las sombras era innegable. La última vez que lo vi fue un año después, en 2020. La pandemia nos había dejado solos a 3 hermanos. Una madrugada, mientras limpiaba los candelabros, escuché pasos pequeños y pausados. Me giré y allí estaba otra vez el niño, con las mismas ropas y la misma expresión. Me miró, extendió su mano hacia el altar y desapareció por segunda vez. No sé qué busca. No sé si aún espera a su madre. Solo sé que su alma no ha encontrado descanso. Y mientras ese altar siga de pie, creo que seguirá regresando, noche tras noche. Me llamo Padre Gabriel. Llevo 34 años como sacerdote y fui rector del Seminario San Ignacio de Loyola, en Toledo, España, durante más de una década. Lo que voy a contar ocurrió entre 2011 y 2012, en una de las etapas más extrañas y espiritualmente tenses que viví. En aquel entonces el seminario tenía 32 seminaristas, repartidos en distintas habitaciones que rodeaban un antiguo patio interior con una capilla al fondo. Aquella capilla había sido construida a mediados del siglo XVII, y aunque había sido restaurada varias veces, su esencia antigua y pesada seguía allí. Era un lugar de oración, pero también de ecos, de penumbra y de una extraña sensación de vigilancia. Todo comenzó con una observación casual del hermano custodio, Fray Mateo, quien me comentó una mañana que había visto a uno de los muchachos rezando de rodillas en la capilla a las 3 en punto de la madrugada. Pensé que se trataba de un exceso de fervor por parte de alguno de los jóvenes, así que no le di importancia. Pero a los pocos días, otro hermano, el padre Esteban, mencionó lo mismo, una figura sola, de rodillas ante el crucifijo. Justo en la tercera campanada nocturna en esa misma noche, decidí observar por mi cuenta. Me coloqué en el pasillo del segundo piso, desde donde podía ver la capilla a través de una pequeña ventana con vista directa al altar. Y ahí estaba una figura oscura, quieta, arrodillada. No pude distinguir su rostro ni su ropa. No parecía un seminarista. De hecho, no parecía del todo humano. No se movía ni respiraba. Solo estaba allí. En la mañana siguiente revisé la asistencia y me aseguré de que todos los seminaristas hubieran pasado la noche en sus habitaciones. A ninguno faltaba. Nadie había salido durante varias noches más. La figura se presentó siempre a las 3, siempre arrodillada. Nunca respondía cuando se la interpelaba. Una noche bajé acompañado de 2 padres. Entramos con una linterna, pero al llegar al altar, la capilla estaba vacía. Las puertas seguían cerradas por dentro. Nadie había entrado ni salido. La tensión en el seminario creció. Algunos seminaristas comenzaron a quejarse de pesadilla, de voces que los despertaban con susurros en latín antiguo, y de la sensación constante de ser observados al rezar. Uno de ellos, Tomás, incluso llegó a desmayarse durante una misa. Murmurando palabras incomprensibles con los ojos en blanco, pedí permiso al obispado para realizar una bendición completa del edificio. Algo más fuerte que un simple rito de purification. Durante esa jornada,
Mientras rociaba agua bendita por la capilla, noté una mancha oscura en el suelo, justo donde la figura solía arrodillarse. Era una especie de quemadura circular, imperceptible, a simple vista, poro palpable. Intentamos limpiarla, pero siempre volvía a aparecer con el paso de las noches. Una madrugada, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me arrodillé en el mismo lugar y comencé a orar el rosario. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y una presión en el pecho. Al abrir los ojos, pude ver, con claridad, por primera vez, la figura de un hombre vestido con sotana antigua, sin rostro, cuyas manos eran largas y delgadas. Como Ramasik me observaba, no dijo nada, solo permaneció allí durante unos segundos, hasta que desapareció como si el aire lo absorbiera. Tras ese encuentro, las apariciones cesaron. Sin embargo, la marca en el suelo quedó allí, a veces más tenue, otras más marcada, pero nunca se borró del todo. El seminario sigue en funcionamiento, pero la capilla ya no se usa de madrugada. Nadie se atreve a rezar solo allí. Cuando oscurece, no puedo asegurar con certeza quién o qué era aquella figura, pero tengo la impresión de que se trataba de un antiguo sacerdote, tal vez alguien que murió en pecado o que buscaba penitencia eterna. Lo único que sé es que su presencia nos recordó que la fe no solo ilumina, también revela lo que permanece en las sombras. Me llamo Padre Julián Márquez. Soy sacerdote desde hace más de 30 años, y lo que voy a relatar ocurrió en una pequeña iglesia rural en las afueras de Salamanca. España es un lugar antiguo, rodeado de campos y de un silencio que con el tiempo uno deja de notar, hasta que se rompe de la forma más impensable. Era un domingo de invierno. Temprano por la mañana, la iglesia de San Bartolomé se llenaba poco a poco de fieles, como de costumbre. Yo estaba ayudando al padre Lucas, un hombre de 60 y tantos años, respetado por todos y muy devoto. Había sido párroco en ese templo durante casi 2 décadas. Esa mañana él iba a oficiar la misa, como siempre, pero algo en su rostro estaba distinto. Pálido y ojeroso, cuando le pregunté si se sentía bien, solo murmuró: no pude dormir. Soñé con algo que no era sueño. A la misa comenzó normal. Cánticos, lectura, todo seguía su curso. Pero cuando llegó el momento de la consagración, el ambiente se volvió denso, como si el aire se espesara. Algunos feligreses lo notaron también, porque vi a varios mirar alrededor, inquieto. Padre Lucas se quedó en silencio, con la hostia en alto, y de pronto dejó de como si el tiempo se hubiera detenido para él. Yo estaba detrás del altar y di un paso para acercarme, creyendo que se había desmayado, pero en un parpadeo lo vi desaparecer. No corrió, no cayó, simplemente se desvaneció. Todos lo vimos. Todos. Un murmullo de horror recorrió la iglesia. Algunos gritaban, otros se arrodillaron y comenzaron a rezar. Yo quedé congelado, mirando el lugar donde estaba segundos antes. Buscamos por toda la iglesia, sacristía, pasillos, jardín, a la policía, quienes revisaron los alrededores. No había rastro de él, ninguna cámara, ningún testigo externo. A nadie lo vio salir. Desapareció en medio de la misa. Frente a más de 40 personas pasaron 3 días. En instinto, la iglesia fue cerrada por la policía, pero yo no me aparté. Dormía en la casa parroquial, esperando alguna señal. La noche del tercer día, cerca de las 3 de la madrugada, escuché un golpe seco. Venía desde el interior del templo. Entré con una linterna, rezando en voz baja. Todo estaba en silencio, salvo un sonido, como una respiración ahogada, venía del sagrario. Me acerqué lentamente. Era imposible, pero el sonido estaba ahí. Abrí la pequeña puerta dorada, y dentro, encogido,
Sucio, temblando, estaba el padre Lucas ambivón pero irreconocible. Su rostro estaba cubierto de moretones y arañazos. Tenía la mirada vacía, los labios resecos y la piel marcada con símbolos que no entendí. No hablé, solo repetía en voz baja, una y otra. ¿Ves? No era un sueño. No era un sueño. Lo llevamos al hospital, pero no pudieron explicar cómo sobrevivió en ese espacio tan pequeño, sin agua ni alimento. Cuando los médicos intentaban examinarlo, gritaba como un niño y se acurrucaba en posición fetal. Los psiquiatras no lograron diagnóstico. Claro, nunca volvió a hablar con claridad a los pocos días. Fue trasladado a un monasterio en Galicia, donde cuidan a sacerdotes con trastornos severos. No volvió a oficiar misa, ni a mencionar lo que vio. Pero en una ocasión, cuando lo visité, me tomó la mano y susurró con los ojos llenos de lágrimas: hay lugares en la iglesia que no son de este mundo, puertas que se abren desde dentro, no hacia el cielo. Desde entonces, el sagrario de San Bartolomé fue sellado con cemento, por orden del obispo, y la misa se celebra con uno nuevo, instalado en un lateral. Yo sigo aquí, pero cada madrugada, cuando el viento sopla fuerte entre las piedras, escucho esos golpes secos vienen del altar, y siempre me pregunto si algún día esa puerta volverá a abrirse.